Bueno, vamos a hablar de la ciencia, la técnica y la tecnología. Para hablar de estos conceptos, pues necesitamos saber, pensar en lo que es el conocimiento. El conocimiento humano es un patrimonio de la humanidad que hemos construido a lo largo del tiempo, a partir primero de la experiencia, del conocimiento empírico que parte de la vivencia y a partir de todo el razonamiento que el ser humano ha hecho sistémicamente, pues ha ido construyendo su conocimiento científico y ese lo ha ido organizando en, digámoslo así, para hacer gráficos en paquetes que corresponden a un mismo tipo de conocimiento y allí aparece pues ese conocimiento científico. Sin embargo, el conocimiento científico no es el único conocimiento, también está el conocimiento empírico, que en parte puede tener elementos técnicos o de conocimiento estructurado académicamente, pero también aparecen allí los saberes que no han sido abarcados por el método científico y que han pasado en las tradiciones, en la cultura, en el movimiento de la sociedad. Entonces son dos tipos de conocimiento y pues lógicamente, como estamos en la academia, pues asumimos como nuestro objeto de estudio el conocimiento científico. Sin embargo, en la práctica, gran parte de lo que nosotros investigamos parte también del conocimiento empírico. De hecho, el primer momento del proceso de investigación, que es la observación, lo que está haciendo es analizar el conocimiento, la información de lo que sucede en nuestro contexto, en nuestro micro, meso, macro contexto, donde vivimos, en los sectores donde nos movemos o incluso en lo más grande que puede ser nuestro país, nuestro continente o nuestro planeta. Y aparece el método científico, que es el que formaliza o el que estructura, el que valida el conocimiento científico, y entonces es la observación de la vivencia la que nos permite empezar el proceso de investigación científica. Luego nos vamos a preguntar sobre eso que observamos y luego vamos a atrevernos a lanzar hipótesis sobre lo que puede haber atrás de ese fenómeno que estamos viendo, las posibles respuestas a nuestra pregunta, y posteriormente llevamos esto a un diseño experimental o a una experimentación que nos va a permitir tener la certeza de esas respuestas a esas preguntas, negar nuestra hipótesis, es decir, pensar que lo que nosotros prevemos que podría pasar o que podría estar detrás de eso que estamos observando y que formulamos como hipótesis es real o no es real, ¿cierto? O existe otra alternativa. Entonces en la experimentación empezamos a encontrar esos resultados que posteriormente se analizan para generar conclusiones que son finalmente la respuesta que tenemos a esa cuestión o a esa pregunta de la cual partimos, y que no necesariamente es absoluta, es decir, parte de la esencia del conocimiento es que el conocimiento no es acabado en un momento específico. Lo que hoy es, mañana puede no ser, ¿cierto? Lo que ayer fue, hoy puede no ser. Por eso el conocimiento tiene unos ciclos y se dice que cada 2 o 3 años nuestro conocimiento se está desactualizando. Por eso es muy importante estar inmerso en procesos de investigación, estar inmerso en procesos de actualización, de capacitación permanente, de formación. Muy bien, entonces esa ciencia, a través de ese método científico, se ha ocupado de varios campos. Hay 3 grandes campos, que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, que tienen que ver ya más con el contexto de lo humano o con el contexto psicosocial, o también lo llamamos biopsicosocial, y las ciencias
formales que tienen que ver ya con la estructuración del método científico. También les llamamos ciencias básicas, que es donde salen los fundamentos del resto del conocimiento. Ahí hablamos de las matemáticas, ahí hablamos de la física, en fin, hablamos de las ciencias básicas que tienen los principios fundamentales del conocimiento científico, y todas son un ciclo que incide, pero que de alguna manera nosotros nos centramos en alguna de esas ciencias. Por ejemplo, las ciencias empresariales las podríamos ubicar en las ciencias sociales. Sin embargo, como tiene elementos matemáticos, análisis de costos, investigaciones cuantitativas, pues también toma elementos de las ciencias básicas, las ciencias formales, y también tiene que ver con los fenómenos naturales, ¿cierto? Si yo hago un emprendimiento, ese emprendimiento tendrá que ver o tendrán que incidir factores geográficos, climatológicos, etcétera. Entonces, en realidad, no estamos en una ciencia que pueda decir que es solo desde un eje desde el cual lo vamos a tomar, sino que tomamos conocimientos desde diferentes partes. Y si ustedes analizan su currículo está orientado de esa manera. Entonces, el conocimiento científico en la praxis, en la práctica, pues tiene tres etapas muy importantes, y uno es esta etapa de lo que es el conocimiento de la ciencia, ¿cierto? Los principios fundamentales que ya han sido sometidos al método científico, que se han validado a través de esos pasos del método científico que acabamos de ver, y que crea nuevo conocimiento, transforma el conocimiento que ya estaba, transfiere conocimiento de un contexto a otro, valida el conocimiento o niega el conocimiento que estaba anteriormente. Entonces, eso es precisamente la transformación, ¿no? Transferencia, transformación, transmisión. Pero cuando ya vamos a la aplicación del conocimiento, entonces nos adentramos en el campo de la técnica. Aquí vemos representado, por ejemplo, el triángulo, rectángulo, y hay unas teorías de triángulos, rectángulos, de la geometría, que es la ciencia necesaria para construir esta escalera. Sin embargo, hay otras ciencias allí, los estudios de materiales y otro tipo de conocimientos que debe tener la persona que va a construir esa escalera. Sin embargo, cuando pasamos a la técnica de la construcción como tal de la escalera, entramos a este conocimiento, y es los protocolos, los procesos, los métodos, cómo se va a construir la escalera. Entonces puede que haya una persona que solo tenga el conocimiento de cómo construir esa escalera sin necesariamente tener esos principios científicos que dieron lugar a esa técnica, ¿no? Y aparece posteriormente la tecnología, y es como yo innovo, cómo genero nuevos equipos para construir esa escalera de una mejor manera, cómo le pongo electricidad para que esa escalera me lleve a las personas hacia lo más altos con menor esfuerzo. Bueno, cómo se aplica ya la tecnología en la innovación de esa escalera. Entonces ahí vemos un ejemplo palpable de cómo se integran la ciencia, la técnica y la tecnología. Y aquí son los campos de acción. Entonces nosotros desafortunadamente en el medio encontramos pocas empresas de base tecnológica. Sin embargo, las empresas de base tecnológica son las que dan lugar a la existencia de todo el ciclo. Si ustedes analizan acá a la izquierda, podrán ver a un profesional haciendo, un analista de ingeniería, haciendo cálculos, utilizando la ciencia o los principios científicos para la construcción. Luego en el centro vemos una persona desarrollando una labor, pero utilizando un tecnofacto, es decir, un artefacto tecnológico que le va a facilitar el desarrollo de la técnica. Y al lado derecho
O sea, podemos hablar del que el centro representa la tecnología y al lado derecho encontramos a una persona, un obrero, trabajando de forma manual, pues también está utilizando herramientas, o sea, también está utilizando tecnología, pero digamos que quisimos representar allí la técnica y es el hacer como tal, el hacer algo y el punto de encuentro entre la ciencia y la técnica es la tecnología la que permite utilizar la ciencia para mejorar el hacer, pero a la vez cuando se mejora el hacer, o sea, se desarrolla la tecnología, la ciencia también se nutre, también se desarrolla, porque con los tecnofactos que se construyen, el ser humano adquiere mayores capacidades de observación, de análisis y por tanto de generar nuevo conocimiento, de generar nuevos principios en la ciencia. Así que esto es una articulación de los tres elementos. Sin embargo, es importante que el desarrollo científico se dé, porque si solo nos quedamos en la técnica del hacer, si nos quedamos solo en que una persona hiciese las arepas, por poner un ejemplo muy nuestro, manualmente, entonces sin ninguna ayuda tecnológica la producción pues queda a una menor escala y genera algunas desventajas, mientras que en la medida en que se utiliza el conocimiento, la tecnología ayuda a fortalecer ese hacer, esa capacidad de las personas, del ser humano para evolucionar, para desarrollar, para evolucionar en el hacer. Entonces, ciencia, técnica y tecnología van de la mano. Entonces, la producción de esa ciencia, esa técnica y esa tecnología también tiene unos niveles. Y más que todo, al nivel de investigación, pues yo tendría una investigación formativa que es más exploratoria, que es cuando tengo menos conocimiento y me estoy interesando por conocer la realidad de algún fenómeno específico. Entonces esa investigación formativa es la que se hace en un pregrado, es la que hace una persona para obtener un título de pregrado. La investigación científica que tiene elementos digamos de análisis profundo, de comprender el porqué de las cosas, corresponde en la academia a los niveles de maestría y a los niveles de doctorado. Y es que allí en el doctorado es donde se trata de mover las fronteras del conocimiento. Entonces esto es muy importante porque a veces los profesionales o los estudiantes se preocupan mucho por generar por mover las fronteras del conocimiento en sus trabajos de grado y se quedan en unos trabajos de grado de 2 años o de más y se pospone su graduación. O a veces vemos lo contrario, vemos doctores, vemos magíster desempeñándose o compitiendo por puestos en áreas técnicas, presentando su hoja de vida a áreas técnicas, y esto se da porque el entorno no favorece, porque a veces no hay suficiente desarrollo tecnológico y científico y sobre todo apropiación social del conocimiento en las empresas y en las organizaciones que de alguna manera exijan demandar que hayan profesionales más especializados, más preparados en determinadas áreas del conocimiento. En la medida en que avanza y en que se desarrolla la ciencia en las diferentes áreas, ya las exigencias de la formación avanzada son mayores y la investigación
tiene que estar presente en el ejercicio de un profesional que tiene unos niveles de especialización, y tiene que verse eso en los análisis, en los informes que se presentan, en las estrategias que desarrolla, en el quehacer cotidiano. Entonces, este es un reto grande, ¿cierto? Es un reto de fortalecernos a través de la investigación científica, es un reto de apropiar el conocimiento, de generar transformaciones a partir de él, y es un reto de sociedad, de gobierno y de academia. No es un reto solamente de personas, pero nosotros ponemos nuestro granito de arena como preparándonos muy bien en la investigación científica, en los métodos científicos, sea de las ciencias sociales, de las ciencias formales o de las ciencias naturales o de todas ellas, y avanzando y especializándonos en nuestra área disciplinar y en temas específicos en los cuales querramos evolucionar.